Bueno, hoy vamos a ver balance de masa de yacimiento de gas condensado y balances de masa para subsaturados. Sería la tercera clase de balance, la primera siendo intro y la segunda siendo gas seco y gas húmedo. El primer pedacito es muy cortito, que es yacimientos de gas condensado. Después miren el PowerPoint, pero son 3 o 4 hojitas que lo único que dicen es que, como una de las hipótesis fundamentales de balance de masa es que no haya cambios, que no haya diferencias termodinámicas dentro del reservorio. Entonces es muy difícil poder aplicar las ecuaciones de balance de masa y que sigan siendo válidas en un yacimiento de gas condensado, porque tenemos cambio de fase, porque vamos a tener segregación de distintos líquidos en distintos lugares, distintos fluidos, en algunos extremos más gaseoso y más líquido, en otros, en la otra punta por ahí más líquido y menos gaseoso. Entonces es muy difícil que sea aplicable a la realidad. Lo que sí se puede hacer es usar la misma matemática que ya usamos para reservorios de gas, cambiar el Z por el Z bifásico y aplicar las mismas ecuaciones para laboratorio. Y de esa forma utilizar la ecuación de balance de masa para hacer los balances en una celda de PVT o lo que sea. Pero es raro que se pueda usar en la vida real, en un reservorio. Tanto para gas condensado como para petróleos muy volátiles, donde también el camino termodinámico de cómo estoy depletando impacta mucho sobre la composición del fluido. Mírenlo, son 3 o 4 hojitas, el principio del PowerPoint y nada más. No le doy mucha bola a la computadora, la verdad que está solo acá para ayudarme a mí. Ustedes denle bola a lo que estoy diciendo y a lo que escribo. El siguiente tema, que es el principal de hoy, es petróleo subsaturado. La verdad que nunca hice una clase así y al no tener preguntas de ustedes, por ahí esto pasa volando, así que voy viendo. Pero vamos a arrancar de la misma forma que habíamos empezado, o mentira, con la forma con la que habíamos medio llegado al final en gas seco, que después usamos para gas húmedo, que es, vamos a hacer expansiones y producciones. Vamos a igualar expansiones con producciones y ya directamente nos vamos a despegar un poco del balance de masa propiamente dicho y vamos a transformar, o vamos a ya estar usando de una el balance de volúmenes en fondo, que es el modelo de expansiones y producciones. El caso más simple que podríamos hacer en un subsaturado es la expansión del petróleo ¿se acuerdan? Esto es lo mismo que habíamos visto para gas, que habíamos visto que partimos de un volumen en fondo inicial que mide POIS por VOI, POIS en superficie, VOI para llevarlo al fondo, y que cuando aplicamos un delta P se transforma en POIS por VO. Esta diferencia, este pedacito, es POIS por VO menos VOI, que es lo que expandió el petróleo. ¿Por qué estamos seguros de que expande? Porque si estamos en subsaturado, entonces la fórmula del VO ya la conocemos, y si arrancamos de una presión inicial mayor a una presión de burbuja, entonces el VO sube y después va a bajar, ¿sí? Entonces, siempre y cuando nos estemos manteniendo en este pedazo, en esta porción del VO, entonces siempre VO menos VOI va a ser un valor positivo. Entonces, esto expande y esto es el cambio de volumen del petróleo, de todo el petróleo inicial, de toda la masa del petróleo inicial en fondo. Esto debería ser igual a lo que se produce petróleo en fondo. ¿Sí? Este es el caso más simple de todos. No estamos teniendo en cuenta cambios en los poros, en el agua, ni entrada de agua, ni por lo tanto producción de agua, porque si no tengo entrada de agua no debería estar produciéndola, salvo el pedacito muy chiquito que hablamos la otra vez. Entonces, todo esto es muy lindo. Si fuese gas sin entrada de agua sería perfecto.
es la ecuación clásica que habíamos visto para gas, pero para petróleo. ¿Cuál es el problema? Que lo que habíamos dicho que en general en gas podíamos ignorar, que eran los cambios en el volumen poral y en el agua irreductible, en petróleo subsaturado, donde lo único que está cambiando de volumen es un líquido, entonces es muy probable que esos valores no sean despreciables respecto del cambio de volumen en petróleo. Son 1 o 2 órdenes de magnitud más chicos, depende del tipo de petróleo y depende del tipo de roca, pero seguro que no son despreciables. Entonces, es muy probable que este cambio de volumen sea de un orden de 10 a la menos 5 y el cambio de volumen en poros y agua sea 10 a la menos 6. 1 sobre P6 estoy hablando. Entonces, si de ser así, tranquilamente puede no ser despreciable y tenemos que tenerlo en cuenta si no queremos errar tanto en la parte predictiva como en la parte histórica de balance de masa. Así que vamos a ver cómo lo incorporamos al cálculo. ¿Se acuerdan que esto es el final de la clase anterior de gas? Que tenía la ecuación completa con cambios en los poros y cambios en el agua, y dijimos que lo íbamos a ver mejor en subsaturado. Bueno, es justamente por esto, porque acá acá seguro que hay que tenerlo en cuenta, seguro digo parcial, seguro que hay que tenerlo en cuenta, cosa que en gas podemos chequear si hace falta tenerlo en cuenta o no, y lo más probable es que en general no haga falta. Entonces, pensemos de qué está compuesto un reservorio de subsaturado. Subsaturado. Saturación de petróleo, saturación de agua. Supongamos que el agua es irreductible, entonces toda el agua inicial es inmóvil adentro del reservorio. Y todo esto adentro de un volumen polar. ¿Sí? Voy chequeando el PowerPoint para ver que no me salteó nada. Sí, a ver. Ahora, cada una de estas variables va a tener un cambio de volumen a medida que cambie la presión. ¿Sí? El petróleo va a cambiar de volumen, así como vimos, POI por VO menos VOI. Los poros y el agua también van a cambiar de volumen, pero tenemos que pensar cómo va a ser ese cambio de volumen. El otro día hablamos de una variable nueva que es la compresibilidad, que es cuánto es el cambio relativo de un volumen respecto a un volumen inicial, o el cambio absoluto respecto a un volumen inicial que da un cambio relativo respecto de la presión, ¿sí? Respecto de cambios en la presión. ¿Sí? Esto lo podemos aplicar para el petróleo, poros y agua. Los cambios de volumen del petróleo ya los tenemos agarrados, es POI por VO menos VOI. Sí, es lo mismo, es el cambio de volumen de cualquier fluido en fondo, es siempre la misma ecuación. Pero como los otros dos los vamos a representar de esta forma, termina siendo más simple tener las tres variables representadas igual, con los cambios de volumen de las tres variables representados igual. Entonces, vamos a ver esta forma de describir cambios en volumen para petróleo, agua y gas, petróleo, agua y poros, y los vamos a unir todos. ¿Sí? Empezamos por el de petróleo, que es el más fácil. Compresibilidad del petróleo. Volumen inicial de petróleo. Acuérdense que esto lo estamos haciendo en fondo. ¿Cuál es el volumen inicial de petróleo? Bueno, POIs por VOI. ¿Sí? Todo el volumen de petróleo inicial en fondo. Cambio de volumen del petróleo. ¿Cuánto es? POIs por VO menos VOI. Lo que acabamos de decir hace 2 segundos. Dividido delta P. POIs se va con POIs. Y llegó a que CO por VOI por delta P es igual a VO menos VOI. Entonces en la ecuación que habíamos puesto antes, POI por VO menos VOI, podemos reemplazar este término por esto. ¿Sí? Lo voy a ir poniendo arriba. POIs por, en vez de poner esto, ya directamente pongo esto. CO VOI delta P es el cambio de volumen en el petróleo. ¿Sí? Dejémoslo ahí por ahora. Vamos a hacer esto mismo para poros y agua.
tenemos que pensar cuánto es el volumen inicial de agua y cuánto mide el volumen inicial de todo el espacio poral, y ver cómo cambian de volumen a medida que voy cambiando la presión. Entonces, empecemos por el volumen poral, cambios en el volumen poral. Entonces vamos a mirar la compresibilidad poral. La compresibilidad poral va a depender del tipo de roca y va a depender de la compactación, de un montón de cosas. No es tan fácil agarrar una compresibilidad poral que sea representativa del reservorio, pero tenemos un par de correlaciones para estimarlas, y lo podríamos hacer en laboratorio. En laboratorio seguimos teniendo la misma dificultad, que es, estamos asumiendo que un testigo es representativo de todo el reservorio, lo cual también tiene sus limitaciones. Pero bueno, a grandes rasgos, entre todas las correlaciones que hay, tenemos un espectro lógico de SPs. Entonces, volumen inicial, todo el volumen poral, ¿sí? Todavía no sabemos cuánto es, pero ahora lo pensamos. Por cambios en el volumen poral en función de delta P, ¿sí? Despejo acá para quedarme con cambios en volumen poral, que es lo que quiero arriba, que son los cambios justamente. ¿Sí? Cambio en el volumen poral va a ser consecuencia del volumen inicial, cuánto le cambié la presión, obviamente, y la compresibilidad, que me dice cuánto cambia el volumen cuando cae la presión. Ahora, volumen poral no me sirve representado así, porque toda la ecuación la estoy dejando representada respecto al poise. Entonces voy a transformar este volumen poral en algo que sea, o sea, voy a cambiar la variable volumen poral por constantes y poise, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es este volumen poral? Bueno, miremoslo acá. Yo sé que el volumen poral es donde está alojado el petróleo con el agua irreductible, ¿sí? Todo el volumen poral está inundado o está saturado, mejor palabra, por saturación de petróleo o saturación irreductible de agua. Entonces, podría decir que la fracción del volumen poral que está invadida, que está inundada o que está saturada de petróleo, es todo el petróleo original que hay en fondo, ¿sí? Entonces, poise por DOI, todo el petróleo inicial que hay en fondo, es igual a BP por saturación inicial de petróleo. Acá podría poner inicial. Y esa saturación inicial de petróleo la podría dejar así como está, pero la verdad que es mucho más usual tener el dato de saturación de agua que el dato de saturación de petróleo. Entonces voy a cambiar saturación de petróleo por 1 menos UIR, ¿sí? Que es lo mismo, son complementarios. Entonces, poise por DOI es igual a volumen poral por 1 menos UIR. Si acá paso dividiendo UIR, yo que el volumen poral es poise por DOI 1 menos UIR. ¿Sí? Y ahora sí me quedó el volumen poral expresado en función de poise, que es lo que más me interesa para la ecuación de balance de masa, BOI y 1 menos UIR. Entonces puedo reemplazar acá, bueno, CP por todo eso por delta P. Y fíjense que no es tan distinto de eso de ahí arriba, ¿sí? Ahora lo voy a ir agregando. Lo pongo acá. No, ok. Entonces, la única duda o la única cosa que hice acá y no expliqué todavía es por qué esto suma. Porque, pensémoslo de esta forma, estoy sumando empujes de un lado y producciones del otro, ¿sí? Voy a igualar todo lo que genera producción, o sea, todos los cambios de volumen que ocasionan una producción del otro lado. Entonces, si el POI se expande y no entra en el reservorio,
tiene que salir en forma de producción. Si el volumen poral se contrae y sufre un cambio de volumen por el cambio de presión, entonces ese apretamiento también sale en forma de producción, no queda otra. Y lo mismo va a pasar con el agua. Si el agua irreductible crece un poquito, el lugar que estaba destinado para fluido móvil, que en este caso es el petróleo, también se achica, entonces también genera producción. Entonces las tres cosas se van a sumar. Hagamos esto mismo pero para agua ahora. CW, volumen de agua, compresibilidad del agua, volumen inicial de agua, cambios en el volumen de agua. ¿Sí? Esto es lo que quiero despejar ahora, cambio en el volumen de agua. Entonces, despejo, cambio de volumen de agua. CW por volumen inicial de agua, acá podría agregar inicial, en el volumen poral también podría agregar inicial porque a medida que va cambiando un poquito, por delta P. Ahora, ¿cuánto es el volumen inicial de agua? Bueno, no es tan difícil. De nuevo, lo queremos dejar referido respecto al POIS. Todo esto ya lo solucionamos y sabemos que el volumen poral es esto, ¿sí? Entonces, si al volumen poral lo multiplico por la saturación de agua, tengo el volumen de agua, ¿sí? Entonces, todo esto podría hacerlo igual, con la diferencia de que acá pongo volumen de agua y acá lo multiplico por suelo. ¿Sí? Todo el volumen de agua inicial es volumen poral, que era esto, ya lo habíamos calculado, por suelo. Entonces, esto así como está, lo meto acá. CW por POIS, BOI, 1 menos SWIR, por SWIR, justamente, por delta P. ¿Sí? Esto, de esta forma dejo expresado el cambio en el volumen inicial de agua, pero todo respecto de variables que o me interesan o que son las que más usualmente voy a tener. BOI, SWIR, delta P, que lo voy a tener, que o va a ser un dato o va a ser un input, pero de todas formas lo voy a tener. Y el POIS, que si estoy usando el balance en modo histórico es lo que quiero calcular, y si lo estoy usando en modo predictivo es algo que sí o sí tengo que tener. Así que de cualquier forma me es una variable útil. Y esto también se sumará. Por SWIR, delta P, dividido 1 menos SWIR. ¿Sí? Esto es cambio de volumen de petróleo, cambio en los poros, cambio en el agua. Las tres cosas se suman y generan producción. Lo único que me faltaría acá para completar todas las cosas que pueden estar generando producción en fondo es la entrada de agua. ¿Sí? Listo, ya está. Eso es todo el lado de las expansiones. Lo podría dejar así o lo puedo ordenar un poco de forma, fíjense que hay muchas cosas que se pueden sacar del factor común, lo puedo ordenar de una forma que quede más lindo. Fíjense que este término es el único que no tiene 1 menos SWIR en el denominador, ¿sí? Como estos. Entonces lo que podría hacer es agregarle una fracción que sea 1 menos SWIR en el numerador y 1 menos SWIR en el denominador. El tema es que 1 menos SWIR es igual a saturación inicial de petróleo, ¿sí? Entonces acá lo puedo multiplicar por una fracción que es igual a 1, que es saturación de petróleo en el numerador y 1 menos SWIR en el denominador. Sí, esto es lo mismo, lo podría cancelar. Más POIS por todo lo que es cambios en los poros. Más cambios en el agua inicial, en el volumen de agua inicial.
¿Qué de acá puedo sacar de factor común? Poise, BOI, delta P y 1 menos I. ¿Sí? Esas son las cosas que podría sacar de factor común. Ahora, si lo hago de esa forma, bueno, créanme, voy a sacar Poise, BOI y delta P y voy a dejar el 1 menos I adentro, tipo en cada término, no lo voy a sacar de factor común para que vean cómo queda y por qué se deja adentro. Poise por BOI por, abro paréntesis, saturación de petróleo por la compresibilidad del petróleo, más compresibilidad de los poros sola, más compresibilidad del agua por la saturación de agua. Todo esto dividido 1 menos I por delta P más entrada de agua. Esto, si se fijan, es la suma de los cambios en el petróleo, los cambios en los poros y los cambios en el agua. Y todo esto podría transformarlo, que es lo que se hace usualmente, en una única compresibilidad, que es la combinación de todas estas variables, que son todas constantes respecto de cambios en la presión, ¿sí? Constantes respecto de la depleción del reservorio, y multiplicado por saturaciones iniciales, que son todas constantes. Entonces todo esto es una gran constante que llamamos compresibilidad efectiva. Sí. Incluido el 1 menos I adentro de este paréntesis. Claro, en realidad medio que lo estoy sacando de factor común, pero bueno, lo dejo dentro de esta compresibilidad efectiva. ¿Por qué hago eso? Porque cuando todo esto lo transformo y lo reduzco y lo dejo hecho como compresibilidad efectiva, me queda esto, donde, bueno, esto vamos a hacer así, donde esta forma de expresar cambios en petróleo, poros y agua es muy parecida a esta. Fíjense, solo que esta solamente tiene los cambios en el petróleo. Eso significa que lo que hice fue transformé cambios en el volumen del Poise con una compresibilidad de un número determinado, supóngase 10, a cambios en el petróleo más los poros más el agua. Esta compresibilidad sin duda va a ser más grande, ¿sí? Porque este término, que es la del petróleo por saturación dividido 1 menos I, las saturaciones las podría matar y me queda la compresibilidad del petróleo. A esa compresibilidad, digo, le estoy sumando dos términos positivos. Entonces C sí o sí es más grande que SO. Lo que estoy queriendo decir es, cuando el volumen de petróleo, la masa de petróleo es tanto determinada, ¿sí? El Poise es tanto, cambios en el volumen a una compresibilidad conocida me generan cambios en la presión me generan tal cambio de volumen. Si solo tengo en cuenta los cambios por el petróleo, esa expansión va a ser de un valor determinado. Si tengo en cuenta las tres cosas, petróleo, poros y agua, esa expansión va a ser más grande. Entonces, al transformar la compresibilidad del petróleo a esta compresibilidad efectiva que incluye las tres cosas, ¿se acuerdan? Ese falso trifásico, ese falso monofásico. Entonces lo que estoy haciendo es incorporar todo a esta ecuación y que quede bien. ¿Sí? Esto directamente está mal, porque estas dos son apreciables respecto de esta. Entonces, si usamos esta ecuación sola, sí o sí está mal. Solo ese término estaría mal. Obligatoriamente tenemos que hacer esto. Si le agregamos la entrada de agua, tenemos la suma de todo lo que es expansiones. ¿Sí? Y listo. Ya queda resuelto el lado de las expansiones de la ecuación. Miremos ahora el lado de las producciones para ver cómo queda el final. ¿Qué cosas voy a estar produciendo en un reservorio de subsaturado en fondo, que es donde estoy haciendo la ecuación de balance? Bueno, lo único que voy a estar produciendo es
o sea, las únicas cosas que puedo estar produciendo son líquidas, ¿sí? Petróleo líquido y agua líquida. En el camino a superficie, este petróleo, que está a una presión promedio de reservorio de ese momento, tiene un cierto RS. Cuando sube a superficie lo va a liberar y se va a transformar en gas. Entonces, del reservorio, en fondo estoy produciendo petróleo y agua. Cuando suben a superficie, el agua, dijimos que vamos a asumir que no cambia de volumen, porque el BW es igual a 1, y el petróleo sí va a cambiar de volumen cuando sube a superficie. ¿Cuánto cambia de volumen? Bueno, va a arrancar, estábamos viendo el BO, ¿sí? Antes. Adentro del reservorio, toda la vida voy a estar en este pedazo. Pero cuando agarro petróleo y lo llevo a superficie, entonces sí o sí voy a estar por acá. ¿Sí? Depende de la presión que tengo arriba en la cabeza de pozo, en el separador, en lo que sea. Sí o sí voy a estar en esta zona, justamente porque estoy liberando todo el gas y estoy atravesando la presión de burbuja. Entonces, respecto de estos valores iniciales, voy a haber tenido una compresión del petróleo. Pero mentira, mal usada la palabra, no es una compresión, es una contracción, porque libera livianos y la fase líquida se contrae, se achica de volumen. Entonces, este petróleo en superficie, respecto de lo que medía en fondo, va a medir un poquito menos. Y esto es lo que voy a medir yo. NP. El petróleo contraído en superficie. Aparte voy a tener una liberación de gas, que la voy a medir seguramente, GP, y el agua, WP, que va a ser igual a lo que era en fondo. Ahora, el balance lo tengo que hacer en fondo. Entonces, ya hablé de todas las expansiones, lo que quiero saber es esas expansiones a qué se igualan en fondo. Bueno, se tienen que igualar a el petróleo sin contraer y al agua que estoy produciendo. Entonces, partiendo de estos datos, ¿cómo calculo este volumen de petróleo? Partiendo del petróleo contraído y el gas. Bueno, tengo que reincorporar ese gas adentro del petróleo para ver el volumen que tenía esto en fondo. Esa reincorporación, por suerte, la hace sola el BO. ¿Sí? El BO me dice, en fondo, cuando tenía todo este gas inicial, todo este RS, el volumen que en superficie mide esto, en fondo medía, no sé, esto. ¿Sí? Entonces, si a este NP lo multiplico por BO, el BO de este petróleo en este momento en particular, ya directamente tengo este tamaño. ¿Sí? Este tamaño de petróleo, este volumen de petróleo, es NP por BO. Justamente si hago esto dividido BO, es lo que mide este NP en superficie. Estoy diciendo algo que es muy obvio, pero por las dudas, lo digo hasta que se entienda. Entonces, en fondo, ¿qué tengo? NPBO y WP, que no cambia de volumen de fondo a superficie, o estamos asumiendo que no cambia de volumen, que los cambios de volumen son muy, muy chiquitos. Entonces, la ecuación completa de balance de masa subsaturado es la suma de las expansiones, incluida las tres fases, entre comillas, que cambian de volumen acá, igual a el petróleo no contraído, ¿sí? El petróleo completo en condiciones de fondo, más el agua producida. Y listo, esa es la ecuación completa de balance subsaturado. No es muy compleja, es muy similar a la del gas. Fíjense que la única diferencia entre esta y la de gas seco, por ejemplo, es que esta porción, o ese término, en gas sí o sí tenemos que usar el VG menos VGI, porque el VG no es constante. ¿Sí? La expansibilidad o compresibilidad del gas no es constante respecto a la presión. Acá, como estamos manteniéndonos siempre por encima de la presión de burbuja, los cambios en los poros, en el agua y en el petróleo son proporcionales al delta P, son lineales respecto del delta P. Entonces, podemos usar
constante, constante, constante y solo cambios en el delta P para representar cambios en las tres cosas. Cosa que en el gas no podíamos. Más entrada de agua igual a los fluidos que se producen en el fondo. Petróleo líquido en fondo, que tiene un RS, pero que en fondo todavía no, obviamente no lo liberó, y agua producida en fondo. Bueno, voy a pausar acá a ver si arranco otro video con la segunda parte.